Familia del Rojo y Negro, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Para nosotros es un placer tener como invitado al doctor Raúl Calderón. Damos la bienvenida y también queremos agradecer por la apertura que ha tenido con nosotros aquí en su hogar. Queremos saludarle, doctor, y muchas gracias por habernos abierto las puertas de su casa para estas pequeñas preguntas que vamos a hacer. Muy buenas tardes a ustedes, sean bienvenidos. Para mí es una satisfacción inmensa compartir con jóvenes como ustedes que tienen una relación directa con nuestra querida institución por 1000 títulos gloriosa, el Colegio Nacional Bolívar. Yo nací un 29 de octubre del año 46 en la ciudad de Píllaro, la tierra de Rumiñahui, de aquel héroe indígena histórico. Tal vez por eso los pillareños somos un poco o bastante luchadores. Luego mis estudios primarios los hice en la ciudad de Ambato, en aquella época el pensionado Mera que funcionaba en la calle Cuenca y Martínez, porque después del terremoto del 49, pues toda la familia salimos a Ambato y nos radicamos definitivamente aquí. Mis estudios secundarios los completé en el Hogar Juan Montalvo en Quito. Siempre me gustó ser maestro. Y mis padres me ayudaron a que me trasladara a realizar mis estudios para completar ese sueño de ser maestro. O sea, usted desde su juventud ya tenía la vocación, ya tenían claro qué es lo que quería hacer posteriormente de su vida, que era la docencia. Sí, esa era una de mis opciones. Pero ya una vez que terminé el sexto curso, pues en mí nació una inclinación por la medicina. Desgraciadamente, mi título de normalista no me permitió que ingresara a la universidad a seguir medicina, pero opté por otra carrera, el plan B, que es el de idiomas, porque también el inglés siempre me gustó. Y me gradué en la Universidad Central como licenciado en la especialidad de inglés. En Quito trabajé 10 años en colegios particulares, el Paulo VI, el Colegio de los Sagrados Corazones, el Colegio San Pedro Pascual, y también como profesor primario laboré en una escuela nocturna en San Juan, se llamaba María Luisa Oquendo de Correa, se llama esa escuela, María Luisa Oquendo de Correa. Y en mi vida pasó algo especial, porque mi esposa es ambateña, ella nos enseñaba mucho en Quito, y me enteré a través de la prensa que convocaban para llenar vacantes en 2 colegios que se iban a crear en aquel entonces. Se llamaban el Juan Francisco Montalvo, uno de ellos, y el María Angélica Hidrobo, y dejé mi carpeta. Con sorpresa, un día recibo una llamada telefónica para que me acercara a la Dirección Provincial de Educación, que en esa época funcionaba en Ingaurco, para que retirara una credencial para que me incluyera a mis labores docentes. Contento, no abrí el sobre, llegué a mi casa y el momento que empiezo a leer, veo que la credencial estaba para profesor de inglés, pero no en ninguno de los colegios a los que apliqué, sino que estaba destinado al Colegio Bolívar. Acudí a la Dirección Provincial de Educación para indicar que se han equivocado, que yo no me he presentado por el Colegio Bolívar, que me presenté al concurso, pero para los otros 2 colegios. Y me supieron indicar que han habido algunas vacantes y de acuerdo a los puntajes han ubicado. Y esa es mi primera anécdota, feliz anécdota de mi incursión acá en el magisterio a nivel de la educación media y de cómo llegué al Colegio Nacional Bolívar. Bueno, yo pienso que
la primera y la mejor escuela es la familia. Es allí en donde aprendemos y en donde practicamos principios y valores de responsabilidad, honestidad, lealtad, entrega, desinterés, dedicación, sacrificio. Y en mi hogar pues ha sido o fue algo especial porque mi padre fue un ex militar y él obviamente nos orientó y nos educó con disciplina, pero no una disciplina enfermiza, sino una exigencia racional que nos permitió llegar a aprender a vivir dentro de ese ambiente, dentro de esos parámetros, y eso nos sirvió para toda la vida. Luego en mi etapa del colegio no fui un estudiante del otro mundo, pero sí siempre obtuve calificaciones muy buenas. Soy de la época en la que el paradigma era la letra con sangre entra. Y en aquel momento histórico eso funcionó. Por eso yo me permito hacer un comentario al respecto cuando oigo que las personas dicen el ayer fue mejor. En el ayer hubieron sus paradigmas, sus objetivos, sus metas, una realidad totalmente diferente. Yo recuerdo cuando nosotros no cumplíamos las tareas de la escuela adecuadamente, pues recibíamos los reglazos. Si la falta era no muy grave, era leve, nos daban con la regla de plano. Si la mancha en el cuaderno de escritura, como lo hacíamos con pluma y tinta, la manchita salía de las líneas de los cuadernos de escritura inglesa, nos daban con la regla de filo. Pero si la mancha era más grave, nos daban con la regla, pero con el filo que era metálico. Y sí lastimaba, pues, porque no era de broma, sino daban con la fuerza de un adulto. Y en la casa, la pregunta, ¿y qué te pasó? Es que me pasó esto. Acudían al otro día a la escuela, no a reclamar, sino a agradecer al profesor y a la profesora y a pedirle que le den un poco más, que así va a aprender. Entonces, ese era el paradigma del ayer y funcionó en aquel entonces. Hoy, siglo XXI, los paradigmas han cambiado totalmente. Hoy, si me preguntan cuál es el paradigma en su criterio, yo puedo decir con certeza, con seguridad y convicción que el paradigma del siglo XXI es la letra entra con amor. Esto no quiere decir que vamos a dejar hacer, dejar pasar. No, porque tranquilamente nosotros podemos motivar la práctica de valores, responsabilidad, el cumplimiento, la seriedad, y podemos conseguir resultados positivos sin necesidad de lo que antes fue bueno. Hoy no. Hoy, una vez que fuera notificado con la credencial de que debía presentarme en el Colegio Bolívar, acudí a la institución. En esa época el rector era el doctor Rodrigo Pachano Lalama, ex alcalde de Ambato, ex ministro de Educación, un personaje, un intelectual al que la historia de la ciudad, de la provincia y del país siempre le reconocerá y le recordará con mucho afecto. Y enseguida fui asignado a un curso. Recuerdo que empecé, me parece, con un tercer año, un tercer curso, y como ya había trabajado 10 años en Quito, tenía mi experiencia, entonces no tuve ningún inconveniente en incluirme.
sentí sí ese compromiso, porque entrar al Colegio Bolívar, uno sentía ese aire y ese ambiente de compromiso que a uno le hacía pensar, decir, bueno, aquí tengo que tratar de ser mejor cada día, porque si no iba a ser cuestionado por los estudiantes, por las autoridades y por la colectividad. Y sentí un gran peso. Ciertamente que trabajé en instituciones educativas de mucho prestigio en Quito, pero cuando entré y me di cuenta de que lo que significaba el Colegio Bolívar en mi vida profesional como ambiente de trabajo, me dije a mí mismo, realmente es un compromiso serio y que cada vez tengo que tratar de ser mejor. Eso ayudó. Dicho de otra manera, el solo saber, el solo sentirme en el Colegio Nacional Bolívar como parte de esta institución fue la motivación permanente para que cada día trate de cumplir en mejor forma mi responsabilidad y mi compromiso como maestro. Aprendí a ser maestro con los niños, porque en la sección primaria usted tenía que hacer o conseguir más bien que el niño o la niña aprenda y comprenda y salga ya dominando el conocimiento. En cambio, en aquella época, ciertos docentes pues llegaban al aula y simplemente era una conferencia más, clases magistrales. Y esto en cambio no sucedió conmigo, porque yo aprendí a dar una clase didácticamente, siguiendo una técnica adecuada, que usted obviamente la aprende y la practica. Entonces mis clases, me supongo, eran didácticas de tal forma que el compartir el conocimiento con mis estudiantes era mucho más fácil y era mucho más motivador para ellos, porque recordará usted, de pronto decían inglés, decían matemática, decía, uy, para mí no, yo odio esa materia. Pero no es que odiaba la materia, sino odiaba a quien conducía esa asignatura. Entonces, pienso que me sirvió mucho en mi vida profesional este hecho de haberme formado en el Normal Juan Montalvo, y también me sirvió mucho luego para el nivel universitario, porque yo llegué al Colegio Bolívar en el año 74 y en el 76, previo a concurso de merecimientos, también ingresé a trabajar en la Universidad Técnica de Ambato, y de igual forma me sirvió para ese nivel de edad cronológica y mental en la que me desempeñé a nivel universitario. Yo ingresé como profesor de inglés y terminé siendo profesor de inglés. En el Colegio Bolívar no tuve oportunidad alguna de dar otra asignatura que no sea en la que me especialicé, que era el inglés. Pero sí, en Quito, en una institución particular, no di solamente inglés, también daba historia, geografía, castellano, y me atreví un año a dar hasta literatura. Pero era para llenar un vacío de las cosas que uno hace. Era un colegio particular y el profesor ya no estaba, y me dijeron que tomara esas asignaturas de literatura, pero yo tuve una ventaja. Casi siempre en el nivel primario fui profesor de sexto grado. Entonces allí cumplía el hecho de que tenía que prepararme para matemática, historia, geografía, castellano, porque los maestros primarios siempre nos hemos desempeñado como el que domina todas las asignaturas. Pues. Era un solo profesor el que daba a todas las materias. Ahora de pronto ya está mejorando en ese sentido, pero todavía existe el hecho de que el profesor de grado es
el sábelo todo, Todas entre las comillas y con mucho respeto. Entonces, eso me sirvió para el nivel secundario, porque tuve la posibilidad en Quito, más no aquí. Le comento que al año subsiguiente de llegar al Colegio Bolívar, esto es en el año 75, fui llamado a la Dirección Provincial de Educación. Era el señor Mario Cobo Barona, era el director provincial en aquel entonces, y me invitó a que formara parte de la supervisión de la Dirección Provincial de Tungurahua, como supervisor de la asignatura de inglés. Yo, conversando en casa, fui al siguiente día y le di el sí, acepté, y me desligué del Colegio Bolívar 48 horas, porque al día siguiente me dieron la oficina y yo sentado en el escritorio tuve la oportunidad de meditar. Es otra anécdota de mi vida, y para mis adentros y para mi conciencia decía: yo me formé para maestro, a mí me gusta la cátedra, me gusta estar con los estudiantes, con la juventud, compartir. Yo aquí en el escritorio me voy a morir. Al siguiente día fui donde el director provincial y le dije: vea, señor Mario Cobo Barona, tenga la gentileza de disculparme, pero no me enseña. Dice: pero Raúl, recién 48 horas. Le digo: es que he pensado en estas 24 horas y definitivamente no me voy a acostumbrar. A mí me gusta la cátedra, me gusta la juventud, me gusta codearme con los jóvenes. Y muchas gracias. Y regresé al Colegio Bolívar. Se dio la vacante una vez que falleciera el doctor Enrique Miño. Convocaron a concurso de merecimientos para llenar esa vacante. Y pasaron algunos años y no se llenaba esa cátedra hasta que definitivamente, de acuerdo a disposiciones reglamentarias, hicieron una convocatoria pública, porque antes los rectorados también eran políticos. Es decir, el ministro de turno, el ministro de Educación de turno, escogía a sus colaboradores directamente. Pero entró en vigencia la nueva ley de educación y sus reglamentos, y se estableció que todas las vacantes sean llenadas a través de un concurso público, abierto. Entonces me presenté en el año 94, presenté mi carpeta y obtuve el triunfo en la convocatoria, pero hubo una apelación porque uno de los miembros del tribunal ya había cumplido su periodo para el cual fue designado dentro de la Dirección Provincial de Educación para que sea parte de una comisión. Entonces, usted sabe, siempre habemos buenos o malos ganadores y perdedores. Apelaron, entonces declararon nulo ese concurso y convocaron nuevamente. Pero eso me sirvió, porque tuve la oportunidad de prepararme de mejor manera, pues, para la siguiente convocatoria. Y si en la primera convocatoria que quedó detrás de mí le gané con 1,5 puntos, en la segunda le saqué más de 60 puntos de diferencia, porque tuve la oportunidad de orientar mi preparación especialmente para el asunto administrativo, porque ese es el fondo y la clave, que usted tiene que dominar lo que es administración, leyes, reglamentos, etcétera, para poder estar al frente de una institución de tanta responsabilidad como es esto de ser directivo o la cabeza de una institución educativa, en este caso de rector. Fui uno de los fundadores del Club Bolívar, nuestro querido colegio, porque como un justificativo a nuestras elecciones de las diferentes categorías,
les llevaban a X y equipo profesional, pues, Claro. porque nosotros participábamos en el intercolegial y como les tenían de entrenadores de los clubes profesionales, entonces nos llevaban a nuestros muchachos, a todos, ¿no? En bloque, en grupo. Aquí se formaban y acá nos llevaban. Ahí van. Entonces dijimos, no, pues nosotros tenemos todo. Tenemos profesores capaces de cultura física, tenemos el Instalaciones. elemento, en esa época habían como 2000 estudiantes o 1000 y pico de estudiantes, teníamos el estadio, canchas y todo, estábamos en mejores condiciones que, valga la redundancia, que el mejor equipo profesional de Ambato. Y así empezamos. El Club Bolívar se fundó en el año 82, si mal no recuerdo. Y fui su primer presidente. Y algunos compañeros me decían, pero ¿para qué? ¿Para qué? Entonces, aparte de darles la explicación seria del por qué, y para aprovechar a nuestros jóvenes, darles la oportunidad, porque he sido un convencido de que el deporte es la mejor alternativa para la formación integral del ser humano. Y de esa manera íbamos a motivar también que nuestros jóvenes sean mejores estudiantes y mejores deportistas. Y alguna vez a algún compañero le dije, es que tenemos el sueño, tenemos ese objetivo, ojalá se haga realidad de jugar con el Macará y ganarle. Todos se rieron, y yo también, porque fue una broma. Para algunos de mal gusto, porque los macareños, así como en otros equipos, hay algunos que no aceptan de pronto este tipo de bromitas. De broma, sí es. Pero vea lo que es la vida. El Macará bajó a la segunda categoría y nos correspondió jugar Bolívar-Macará en el Estadio Bellavista. Sorpréndase. Le ganamos 1-0 con nuestros, como solía y suelo llamarles a los muchachos, con nuestros guambras, que no cobraban un solo centavo. En cambio, los otros ya era gente Jugadores que ganaba. profesionales. Y ganamos en el Bellavista. ¿Y Vea usted como presidente? Como presidente, y vea usted que se dio esa coincidencia, yo diría un milagro deportivo por las circunstancias, y es que era realmente para festejarlo. Nuestros muchachitos de 16, 17, 18 años, ganando a jugadores hechos y derechos, de 20 años, 22 años, 23 años, 24 años, porque eran jugadores profesionales, entre comillas. Nosotros amateur. Y es que antes se jugaba por la camiseta, no por el dinero. ¿Y quién vestía la rojo y negro? Lo hacía con qué satisfacción, con qué emoción, con qué orgullo. Y sacaban fuerzas de donde no había. Y todos hemos tenido una buena participación. Lo que nosotros sí hacíamos previo a la iniciación de los campeonatos, a reunirles a todos con el cuerpo técnico y en un acto solemne en nuestro querido e inolvidable Salón de Honor del Colegio Bolívar, ubicado en el edificio central frente al Parque Ceballos, y que alguna autoridad mal anochada quiso hace meses atrás borrarla para siempre, pero que no podrán. En ese Salón de Honor les entregábamos los uniformes, motivándoles a los jóvenes a que esos colores sagrados los defiendan hasta con la última gota de sudor. Y yéndonos un poquito más allá, desde luego, como una expresión de motivación hasta con la vida. Entonces, ese fervor es lo que a ellos y a nosotros siempre nos mantuvo vivos y con una viva esperanza de que estábamos haciendo las cosas cada vez mejor y cumpliendo con los objetivos de la formación integral de los jóvenes, porque ese era el objetivo. Y las anécdotas de que siempre
han habido, o hemos habido, profesores por ventaja, poquísimos, porque la mayor parte siempre ha colaborado, que les decían o el fútbol o mi materia, o el básquet o mi materia. Pero contra eso hemos luchado. Y en las juntas de curso, hablando con los profesores, no para que les regalen las notas, sino que para que sean un poquito más flexibles, porque estaban representando a la institución. Y yo debo agradecer, maestros y maestras siempre han reconocido. Y eso ha sido positivo, porque deportistas brillantísimos, pondré en superlativo, han tenido que ponerse a un lado porque no ha habido, no había la colaboración El apoyo en el necesario. campo educativo, en el ambiente del colegio. Pero haciendo un balance, en el Colegio Bolívar también los maestros y maestras sí han sabido colaborar, con las excepciones del caso. Lo recibí con mucha humildad y con compromiso de no defraudarme a mí mismo y obviamente no defraudar a los demás. Y en la primera sesión que tuve con los compañeros y compañeras en el colegio, levantando mi mano derecha, prometí, juré que les dije, no os defraudaré. Y ese compromiso y ese juramento público que hice fue siempre mi ángel de la guarda y mi motivación permanente para cumplir a cabalidad la responsabilidad de ser rector de un colegio centenario, de un colegio de prestigio, de no un año, sino hoy ya creo que estamos en los 154 años de servir a la educación de la ciudad, de la provincia y de la patria, y de trabajar con transparencia, con honestidad, con dedicación, esfuerzo. Por eso siempre traté como rector de conseguir la colaboración de mis compañeros, mis compañeras, con el respeto. Nunca falté al respeto a ninguna persona, más aún, o diría peor, a un estudiante. Pero siempre exigimos trabajo y nunca dejamos de actuar pensando en que los actores éramos seres humanos y que cometemos errores, que tenemos deficiencias, que tenemos fortalezas y que somos sujeto de cambio y la posibilidad de ser mejores cada día. Entonces yo debo agradecer a la colaboración de mis compañeros vicerrectores con los que elaboré, Lauro Guerra, Edison Morales, y los consejos directivos que en su debido momento nos correspondió tener como colaboradores, al personal administrativo, los conserjes, ¿no? O sea, todos arrimando el hombro a los maestros, a las maestras y a esa juventud que sí entendió el mensaje. Dificultades las tuvimos, sí, de un momento gravísimo que fue necesario tomar decisiones con el dolor del alma, pero nosotros, o más bien yo aprendí este mensaje de mi padre que me decía, en la vida tenemos que, de pronto, de llegar el momento, si tenemos que cortarnos la mano, hay que cortársela para no perder el brazo. Y eso lo hicimos. Y vea usted que nuestro colegio, con los altibajos que son normales en toda institución educativa, siempre estuvo presente en todas las lides académicas, deportivas y sociales. Sí. Y si no estoy mal, fueron 12 años como rector del plantel, ¿es cierto? Sí, tuve la oportunidad de estar al frente de la institución durante 12 años.
me cupo la suerte de terminar la restauración del Teatro La Lama, la misma que la inició Lauro Guerra, porque él fue alrededor de 8 años rector encargado. Él inició ese trabajo, yo lo completé. Me cupo la satisfacción de recuperar la Quinta El Rosario, porque eso estuvo abandonada. Lauro Guerra hizo el cerramiento y en mi administración, con un convenio que hicimos con la Cámara de Comercio, recuperamos ese ambiente con espacios verdes y fue un lugar muy bonito. Sinceramente le digo, no la he ido a visitar, últimamente no sé cómo esté, pero se hizo un espacio muy lindo. El sector de Huachipata mejoramos el cerramiento porque había necesidad de dar seguridad a nuestros estudiantes. Tratamos con la colaboración de los jóvenes, especialmente de los sexto año y de quinto y sexto año de cada periodo lectivo, de sembrar árboles y también de mantener los jardines, porque ustedes recordarán entrar a Huachipata, se sentía el aroma pues, de las flores, de las rosas. Desgraciadamente hubieron circunstancias después, algún señor que no sé cómo piense de la naturaleza y de lo que significa una planta o un árbol, fueron y pasaron el tractor dejando todo destruido, el trabajo de todos los sábados, que como era nota de grado. Así es, la forestación. La forestación, y hasta los padres de familia iban a trabajar los domingos para que la parcelita esté bien presentada, porque después les iban a calificar. También tengo la satisfacción de que en nuestra administración abrimos las puertas para el público con la piscina, el sauna, el turco hidromasaje, porque antes era solo privado, pero el financiamiento pues empezó a causar muchos problemas. Entonces abrimos las puertas y vea usted, prestamos un servicio a la comunidad y con eso teníamos para los insumos, para el mantenimiento y para los trabajadores. Entonces son asuntos importantes que siempre recuerdo con satisfacción. También cuando recibí el colegio había, no sé, creo que 2 o 3 laboratorios. Al terminar mi gestión entregué 11 laboratorios, centros de cómputo, porque pensamos que la tecnología y el avance informático era clave. Y tan cierto es esto que ahora, el que no domine por lo menos un idioma más, y la informática es considerado semi-analfabeto. Así es. Y esto hemos entendido, pero no ha sido obra de Raúl Calderón, ha sido la obra de todo ese grupo humano que siempre estuvo presto para colaborar con la gestión, porque tuve suerte en eso. Las personas que estuvieron a mi alrededor como autoridades y los docentes nunca se negaron a dar su apoyo, su contingente, su compromiso institucional para tratar de que el Bolívar no sea solo nombre, no sea solo historia, sino que sea una realidad, que las vivencias realmente nos hagan ver, nos hagan sentir de que es una institución que merece el respeto, merece el compromiso, no por la historia, sino por lo que significa en el presente y por lo que significará para el día de mañana. Tuve la satisfacción de caminar con ellos desde los graderíos y de sentir las penas y alegrías, porque no siempre se gana, pues no. También a veces es bueno perder, decían los abuelitos, porque eso nos hace recapacitar y ver qué errores estamos cometiendo, cuáles son nuestras debilidades para convertirlas en fortalezas. Y allí aprendí a gritar, a
todo pulmón los gritos gloriosos de nuestro Colegio Bolívar. Pues. Ese Fuerza Bolívar, ese Ñeque Bolívar, el Patrón Bolívar, el Campeón Bolívar, el Cultura Bolívar, pues han sido parte importante de mis sueños y de mis despertares. Mire, yo siempre entendí que ciertamente en algunos momentos se daban algunas cosas no adecuadas ni aceptadas cuando habían enfrentamientos agresivos. Nunca estuve de acuerdo con eso, porque hay que saber expresar la alegría y la tristeza respetando a los demás. Pues. Entonces, claro que en consideración, si alguna vez ya nos suspendían por un año por los desvanes, pero casi siempre nosotros fuimos provocados. Con esto no quiero culpar a los adversarios, no, pero tampoco nuestros muchachos han sido santos. Y siempre esperaba que sea con la copa o sea con la satisfacción de haber cumplido, de haber entregado todo en la cancha, pues recibir a esa muchachada que con esa euforia, ese cariño, ese amor, esa sinceridad institucional quería expresar. Y obviamente siempre el Bolívar ha puesto un poquito, no de preocupación, no, tampoco de alteración, pero sí la gente dice ya baja el Bolívar y ahora qué pasará, no pasa nada, era un campeón o un vicecampeón el que estaba llegando y salía obviamente para felicitar la entrega de esa juventud y también para pedir que tenemos que ser completos. Pues. Somos buenos deportistas, tenemos que ser excelentes estudiantes. Cuando recibí un oficio del decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central pidiéndonos que le enviáramos un banco de preguntas para ser aplicado en los estudiantes aspirantes a ingresar a medicina de la Universidad Central del Ecuador. ¿Puede usted imaginarse lo que eso significó? ¿Y a través de qué? ¿Acaso el señor decano era amigo del rector del Colegio Bolívar? ¿O de pronto algún ambateño? No, eran nuestros estudiantes los que llegaron a ganarse el respeto y la consideración en toda una facultad de medicina de la Universidad Central del Ecuador. Entonces, lógico pensar, dice, ¿de qué colegio son? Del Colegio Bolívar. Pidamos pues, que ellos nos manden un banco de preguntas. Ve a estos muchachos, ve a estos jóvenes cómo dominan, cómo contestan y cómo se desempeñan ya en las aulas. Entonces que nos digan cuáles son las preguntas más adecuadas para exigir a todos los aspirantes del país. Entonces esas cosas no nos han hecho dormir en los laureles, sino más bien motivarnos para ser mejores. Mire, yo tengo una anécdota que me enseñó mucho. En aquel entonces era miembro de consejo directivo en el colegio y llegó una solicitud de un señor que pedía cupo para un no vidente. Entonces, lo primero que se me vino a la mente y dije, bueno, ¿y cómo vamos a hacer los profesores con este joven si no puede ver? Y mi voto fue, le digo sinceramente, en contra, porque había que votar en consejo directivo esa decisión. Pero ganó la decisión de que se le acepte. Y coincidencia, por eso lo que decían nuestros abuelitos, en esta vida mismo se paga,
Coincidencia, fui profesor de este joven, es decir, él fue mi alumno. Y yo entré a la clase y empecé la clase. El jovencito estaba sentado en la primera banca, tenía una reglita, tenía una cosa como cartoncito así de braille, ¿no? Y a las clases subsiguientes siempre acostumbré a tomar lecciones voluntarias para dar oportunidad a los que de pronto por X y circunstancias no pudieron cumplir en la clase inmediata anterior. Y a ver quién desea dar la lección. Y primerito, el no vidente, la lección 20, porque en esa época calificábamos 20 sobre 20. Y llegó a ser el ejemplo para el curso. Nosotros instauramos el mecanismo de los exámenes de ingreso. Examen de ingreso. Y de esa manera tratamos de ser un poco más justos. Pero siempre quedaba, pues. Claro. El cupo, por decirle, era de 300 estudiantes o de 400. Y quedaban 600, 700, 800 llorando. Entonces, pensando así, ¿qué hacemos? Y creamos, no sé si es el 2008, me parece, en el 2008, me cupo la satisfacción de abrir las puertas a los jóvenes que quedaban sin cupo, y también la condición era de que se reciba a mujeres. Y nuevamente a los 60, 70 y pico más de años, el Colegio Bolívar regresó a ser mixto, porque el Colegio Bolívar fue mixto. Así es. Luego se separaron y ahí crearon el Colegio Ambato. El Colegio Ambato es costilla de Bolívar, por eso hay hasta esa afinidad entre el Ambato y el Bolívar. Y tuve la satisfacción de abrir las puertas a cientos de jóvenes que se quedaban sin colegio y otros que querían estudiar en el Colegio Bolívar. Y como anécdota de los famosos cupos, un día un jovencito, mediana estatura, que quería hablar con el rector, la secretaria dice que quiere hablar con usted. Entonces le digo que pase. Digo, ¿qué te puedo servir? Dice, sabe que yo estoy en el colegio tal y los profesores me dicen que me estoy desperdiciando, que venga a estudiar en el Colegio Bolívar y necesito un cupo para el segundo curso. Le digo, ¿y por qué te dicen que te estás desperdiciando? Dices que no es que yo lo diga, dice, pero ya las cosas que dicen ahí así. Y empiezo a conversar, le digo, ¿y eres deportista? Sí, sí, juego, dice. ¿Qué más haces? Dice, me gusta leer. Le digo, ¿cuántos libros lees? Dice, unos 2 o 3 a la semana. Me quedé ahí. Y le digo, pero ¿estás decidido? Dice, sí, por eso vengo a hablar, que tenga la bondad de ayudar. Digo, ¿sabes cantar? Dice, sí. Le digo, ¿puedes cantar 17 años? Dice, sí. Y la secretaria y otro personal administrativo en la puerta ahí de ingreso al rectorado oían lo que le preguntaba el muchacho. Digo, canta. Y me dedicó la canción 17 años y le di el cupo ese rato. No por la canción, sino porque realmente entendí que era un joven prometedor y que se merecía que le dé la oportunidad. En efecto, debe haberse graduado ya. Y no sé cómo terminó, pero era un joven que pasaba solo en la biblioteca. Y me voy a atrever a decir el nombre, porque es hasta histórico el nombre de él. Pedro Fermín Ceballos se llama. Y la otra experiencia de ser profesor del Bolívar, a usted le identifican en todo el mundo. Estuve en Nueva York mientras mi esposa estaba
viendo las vitrinas interiormente. Yo estuve en la acera viendo la vitrina hasta que salga mi esposa, porque no me gusta acompañar mucho, que se prueban demasiado para después no comprar casi nada, o de las 10 prendas que se prueban, compra una. Y sentí que me golpeaban en el hombro, en la espalda, y regreso a ver, me encontré con un amigo ambateño, que para mí estaba trabajando en la universidad y hace tiempos ya ha estado en los Estados Unidos, y ex Bolívar también. Vea usted que el mundo es tan pequeño, ancho y ajeno, que eso nos motiva, nos incita a cada vez ser mejores y compartir lo nuestro, lo poquito que tengamos con los demás, y a saber mantener ese cofrecito de recuerdos y de respeto entre nosotros. Todo es cuestión de un proceso de aprendizaje. Yo recuerdo cuando por primera vez me ponían una grabadora en alguna entrevista en el aspecto deportivo que me hacían antes de ser rector. Veía la grabadora y me obnubilaba, ya no sabía qué decir. O en alguna situación que me ponían el micrófono, solo el hecho de estar detrás de un micrófono se le van las ideas, pero es un aprendizaje. Entonces tenía un amigo que me dio un secreto: antes de hablar, respirar profundamente. Y es cierto, usted respira y se le van todos los nervios, y es la práctica. El hecho de estar todos los días delante de los estudiantes de las diferentes edades, o hasta inclusive de niños, y luego a nivel universitario, ahí uno aprende a comunicarse con los demás. Entonces es una práctica de todos los días. Lo otro, siempre cuando he tratado de decir algo, lo he hecho con toda la fuerza de mi corazón, con ese objetivo de llegar con el mensaje adecuado, en el momento propicio, en la circunstancia que así lo determine. Entonces, cuando usted dice lo que piensa y lo que siente con sinceridad, con transparencia, ese mensaje llega. Y llega bien. A mí me parece que lo que hicieron con el doctor River Donoso, un distinguido maestro, y que él lo ha demostrado en la práctica, pues porque no es cuestión de que de pronto para mí, o para Juan, o para Manuel, sea bueno, él lo ha demostrado a través de su vida profesional. Un distinguido maestro, desde estudiante del Colegio Bolívar, luego como funcionario en el colegio, porque una temporada fue secretario, y luego como profesor, sin desmerecer a los profesores. Es una persona a la que hay que inclinar la cabeza de agradecimiento y de satisfacción y de reconocimiento a lo que él es. Esta es una de las cosas, de las fallas administrativas. Están haciendo lo que les viene en gana, para utilizar una palabra un poco más suave. Van en contra de reglamentos, solo por los chismes, solo por los cuentos, o porque no ha obedecido una disposición que estuvo equivocada desde todo punto de vista, de que querían dejar vacío el edificio central y poner allí 4 instituciones educativas, cuando pudieron haber dejado a un grupo de estudiantes del Colegio Bolívar y utilizar en la tarde para las otras instituciones educativas. Ese fue el planteamiento de River, y le apoyaron. Pero ahí, no sé, parece que
la insidia, la envidia, el celo o los intereses de pronto protervos le denuncian como que él ha sido el que motivó a que los estudiantes salgan en manifestación. Y no fue una manifestación agresiva para decir de pronto atentaron contra la propiedad pública o privada. En un país democrático, pero con autoritarismo inaceptable, le separaron con un oficio, así como lo encargaron, sin seguir el debido proceso. ¿Y por qué no han puesto las autoridades si el otro rector ya cumplió los 4 años? Debieron haber llenado enseguida con el concurso de merecimientos y punto. Entonces, desgraciadamente, la educación sigue politizada. El Colegio Bolívar para mí es una institución madre del pensamiento, una institución que ha respondido a carta cabal a los intereses durante estos 154 años y pienso y espero que lo siga para siempre. Es una institución educativa que gracias a la colaboración de sus autoridades, de padres de familia, de estudiantes y del entorno educativo, ha respondido con creces a las aspiraciones e intereses de sus educandos y de las personas que esperan del Colegio Bolívar que satisfaga las aspiraciones, las inquietudes, los sueños de quienes confían o confiamos en esa institución centenaria. Y finalmente, doctor, queremos hacerle la entrega de un pequeño reconocimiento y a la vez agradecerle por este tiempo que nos ha brindado. A nombre de este proyecto que le hemos denominado Bolívar Grito de Historia, le hacemos llegar esta pequeña placa en nombre de todos nosotros y de todos sus estudiantes que lo están viendo tras cámaras. Muchas gracias. Este reconocimiento inmerecido, pero que lo recibo, como dice aquí, con cariño y aprecio, y les tendré en mi corazón por siempre. Como en inglés, voy a aprovechar este momentito para decirles, los voy a recordar forever and ever. Gracias, doctor. Y antes, también hacer la entrega de esta pequeña caricatura, este pequeño dibujo, como ya nos lo mostró en su estudio, que se haga una colección quizá de dibujos, que sería el segundo dibujo que nosotros le hacemos la entrega con mucho cariño y con mucho aprecio. Con estos 2 regalos, pequeños regalos, le queremos decir que nosotros no lo olvidamos y siempre estará en nuestros recuerdos en todos sus estudiantes. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias por abrirnos la puerta de su hogar. Muchas gracias a ustedes, ha sido un gran honor y estoy orgulloso de lo que ustedes son. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera decirles a todos los jóvenes ex bolivarianos, profesionales que se han educado en nuestro querido colegio y que están por todos los lugares del mundo, un Dios le pague bien grande, porque ustedes han sido la motivación de nosotros. Ustedes han sido esa inspiración que el maestro y la maestra necesitamos para responder a las inquietudes y a las aspiraciones que cada uno de ustedes han tenido y lo tienen. Agradecerles por esa dedicación, ese esfuerzo, ese sacrificio, esa entrega que lo demostraron durante su etapa estudiantil en el Colegio Bolívar y que les ha permitido dar el otro paso a nivel universitario y obviamente posterior a esto en el nivel profesional. Por eso decirles que nosotros como sus maestros, sus ex maestros, sus amigos, de pronto sus confidentes,
estamos orgullosos de ustedes y que esa actitud, que esa respuesta continúe a través de las generaciones venideras, con vuestros hijos, con vuestros nietos, que las vivencias de ustedes sirvan de ejemplo y de luz al final del túnel para que cumplan con los objetivos propuestos. A mis compañeros, compañeras, amigos, amigas, con los que hemos compartido muchos años en nuestra institución, también agradecerles, porque ustedes en el aspecto administrativo fueron la motivación para que conjuntamente con la colaboración de todos ustedes poder hacer alguna gestión positiva en beneficio de esa juventud que tanto ha confiado y confía en nuestro querido colegio. Al personal administrativo y de servicios del plantel, también que todos desde la trinchera en la que les ha correspondido desempeñarse han sido positivos para el engrandecimiento de nuestra institución. A los padres de familia, con sus preocupaciones y con la confianza que han depositado en nuestra institución, decirles también un Dios le pague bien grande y expresarles con certeza que pienso no les hemos defraudado y decirles que siempre estarán en un lugar predilecto, especialísimo de nuestro corazón y de nuestra mente.